Así que bueno, vamos a entrar en el día de hoy de nuevo en el mensaje de la palabra. Hemos estado bajo una serie que hemos llamado Avivamiento, que es todo lo que es el despertar del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo ha estado avivándonos, despertándonos, movilizándonos y generando una cantidad de cambios dentro de la congregación que son importantes, y no solamente en la congregación, también a nivel de la familia, ¿cierto? Este tiempo de cuarentena nos ha servido para que nos podamos conectar en familia y que el trabajo espiritual sea en ese lugar pequeño donde Dios nos ha bendecido y nos ha puesto con nuestra familia, ¿cierto? Y bueno, el día de hoy, el mensaje de hoy lo he titulado La Casa del Espíritu. Y bueno, hace referencia, más adelante vamos a ver esta cita donde el Señor nos dice que somos templos. Bueno, el mismo Pablo lo dice, que somos templos, somos casa del Espíritu. Pero quiero recordar, como siempre, lo que hemos venido hablando en esta serie. Bueno, hemos dicho cosas, yo creo que muy importantes, sobre todo porque, como hemos dicho, si no tenemos el Espíritu Santo, simplemente andamos en una religión o en una secta, o no vamos a ver cambios poderosos en nuestra vida. Decíamos que Juan hace referencia al Espíritu Santo como el Paracleto, ¿cierto? Como el Consolador, como el Abogado, como el Confortador, como el Intercesor delante del Padre, ¿cierto? Que nos moviliza a interceder, a orar unos por otros, ¿cierto? Y bueno, en el Nuevo Testamento y bueno, también en el Antiguo Testamento se hace referencia al Espíritu Santo como la gran promesa, porque apenas llegara el Espíritu Santo, muchas cosas se iban a revolucionar, se iban a trastocar dentro de la iglesia, ¿cierto? Jesús había venido o vino y murió, resucitó, pero todo ese evento poderoso, la revelación de ese evento poderoso vendría a través del Espíritu Santo en una época, bueno, todavía estamos en esa época, en esa era que hemos llamado de la gracia, hasta que el Señor Jesús venga por nosotros. Pero en esta época, en este periodo de tiempo, el Espíritu Santo está transformándonos, está acompañándonos. Como dijo Jesús, Él es el que nos está guiando a toda la verdad. Ahora, citamos y hablamos en el capítulo 2, viendo la obra del Espíritu Santo, y veíamos como una comunidad avivada estaba centrada o dedicada a la palabra, también a la misma presencia del Espíritu Santo dentro de esa comunidad avivada generaba una comunión fraternal, unos con otros, ¿cierto? En todas las comunidades o en todos los lugares donde hay más de uno siempre hay conflicto, hay gente que ellos solos pelean con ellos, bueno, pero donde hay dos, donde hay más de dos personas siempre va a haber diferencias de criterios, de opiniones, conflictos y todo eso, pero cuando el Espíritu Santo está en las comunidades, ayuda a que esos conflictos se resuelvan a través del perdón, a través del arrepentimiento, a través del quebrantamiento, y todo esto que genera o que se genera dentro de una comunidad avivada. Y bueno, veíamos también que el Espíritu Santo genera también ese deseo de oración, ese avivamiento en la oración y en recordar que la venida del Señor estaba cerca a través de la cena del Señor, donde nos identificamos con su sacrificio. También vimos y hablamos de que en una comunidad avivada no solamente es necesario la comunidad, sino también un liderazgo avivado. Hablamos de lo importante que es que el liderazgo esté lleno, transformado por el Espíritu Santo para que podamos encajar dentro de ese proceso que se están dando dentro de las comunidades. Decíamos también, por ejemplo, que es interesante e importante que en la comunidad más pequeña, que es en la familia, también los líderes, que somos los padres, estemos llenos del Espíritu Santo. Solamente llenos del Espíritu Santo vamos a poder vivir en medio de los conflictos y las dinámicas que usualmente se dan dentro de las parejas, dentro de la familia. Y podemos así también ministrarles a nuestros hijos, entender a nuestra pareja y bueno, traer el consejo de Dios para que podamos superar
cada etapa, ¿cierto?, que vamos viviendo también en la familia. Y para que podamos esa comunidad pequeña, que es nuestra familia, encajarla dentro de la comunidad mayor, que es la iglesia del Señor, y bueno, y la sociedad y todo esto. También decíamos que la Biblia nos habla de que estos líderes avivados precisamente es necesario que lo estén para ser ejemplo de la grey, para que puedan pasar las pruebas que en la vida normalmente tenemos. Ahora, el fundamento del mensaje de hoy podemos encontrarlo en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, que dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y miren esta traducción, dice: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ese es el fundamento de lo que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Pero tenemos también otros fundamentos. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 19 y 20, que dice: pues no tiene importancia si un hombre ha sido, 6, 19, dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. También Pablo también se lo dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 14, dice: mediante el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se les confió. Y Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Pero saben, amados, a mí me gustan estas citas que hemos leído, porque dentro de la visión y la revelación que Pablo tenía, porque estas citas fueron escritas por Pablo, él nos está mostrando el quehacer del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero saben una cosa, ya eso había sido prometido en el Antiguo Testamento. El Señor, a través de Ezequiel, imagínate, muchos años antes, dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, el mismo profeta Ezequiel estaba diciendo que el Espíritu Santo ahora iba a estar dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos andar en sus estatutos. Y no solamente andar en estatutos, sino que podamos guardar todo lo que el Señor nos ha dado para vivir una vida conforme a lo que a Él le agrada. Ahora, y en Juan 14, 17, dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, estará en nosotros. Amén. Él está hablando, el mismo Jesús está hablando a los discípulos, o sea, todo discípulo. Bueno, y vamos a ver más adelante una porción donde nos dice precisamente que, la que leímos en Romanos, que si tenemos al Espíritu de Dios, entonces realmente somos de Él. Es clave saber que estamos llenos, que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, ¿qué significa ser el templo del Espíritu Santo? ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra que ahí se utiliza como templo es la palabra naos, ¿cierto? Y que traduce también capilla, templo, santuario. Pero a mí me llamó la atención cuando yo la leí, porque dice, y sobre todo en esta versión hace énfasis, dice: no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios. Y cuando yo leía esta porción, yo mentalmente, el Señor me conectaba con aquella porción donde dice que donde están 2 o 3 en su nombre, allí está Él, ¿cierto?
cuando hay una pluralidad de personas que estamos en función del Señor, entonces allí desciende el Espíritu Santo. Allí desciende su presencia. Allí podemos ver que ahí está la llenura del Señor transformándonos, ¿cierto? Haciendo su obra. Y sabe una cosa, eso es muy importante, porque cuando nosotros estamos viviendo el Evangelio conforme al Señor, no es porque alguien nos lo está enseñando, porque es lo que la iglesia dice, por lo que el pastor dice, sino porque lo que habita en nuestro interior está generando un cambio, que es lo que se exterioriza, ¿cierto? Entonces, es un llamado. Cuando yo veía esta porción y estoy pensando en ser una casa de Dios, es un llamado para que efectivamente tú y yo podamos reflejar lo que está en nuestro corazón. Dice la Escritura también que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Eso es precisamente lo que hay en tu corazón. Si lo que hay son malas palabras, si lo que hay es amargura, si lo que hay son celos, contienda, eso es lo que hay en tu corazón. Pero si tú estás lleno del Espíritu Santo, entonces lo que tú vas a hablar son las cosas que tienen que ver con el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Vas a hablar palabras de amor, palabras de gozo, de paz, ¿cierto? De fe y bueno, todo esto, dominio propio. Siempre va a estar fluyendo el Espíritu de Dios en tu vida, aconsejando, equilibrando todas las etapas de tu vida. ¿Ven? Y eso es clave porque donde más se manifiesta todo eso, eso precisamente son en los momentos en que tenemos crisis, ¿cierto? En los momentos que tenemos crisis o dificultades es cuando más evidenciamos todo lo que hay en nuestro corazón o lo que hace parte de nuestro carácter. Ahora, cuando también ahí dice que significa o que somos el templo de Dios, aquí me gusta en la segunda cita que yo les mencionaba en 1 Corintios capítulo 16, capítulo 6, versículo 16, donde dice, capítulo 6, versículo 19. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Fíjense, está diciendo, número uno, que Él nos compró. Ahora somos de Él, somos su propiedad. Y es interesante porque precisamente si Él nos ha escogido para morar en Él, eso nos habla también, esa palabra de escoger es santidad. Santo significa apartado. O sea, Dios nos apartó para que fuéramos su morada, para que Él pudiera morar y vivir en nosotros, ¿cierto? Es la forma en que Él está sobre toda la tierra, ¿cierto? Que la tierra sea llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. ¿Cómo se va a dar eso? A través de cada creyente. Cada vez que somos más y más y más creyentes, podemos cubrir la tierra, ¿cierto? Con el conocimiento de Dios. Podemos hablar de Dios, podemos testificar de Dios, ¿cierto? Que bueno, cuando yo me convertí hace más de 25 años, un cristiano era una cosa rara, nos miraban de lejos, etc. Pero ahora en cualquier lugar tú te encuentras con un cristiano de diferentes denominaciones. Y eso es porque ya estamos cubriendo la tierra, ¿cierto? Con el propósito, con el plan. Ahora, lo importante no es hacer bulto, sino realmente ser un buen testimonio, ¿cierto? En los lugares donde trabajamos, en la cuadra. Si tú eres una de esas personas que eres la que más peleas con todo el mundo, o peor aún, como algunos dicen, yo no peleo con nadie, ellos pelean conmigo. Bueno, creo que el problema eres tú. Necesitas una llenura del Espíritu Santo para que todas esas situaciones comiencen a cambiar, ¿cierto? Y bueno, vamos a explicar más adelante por qué. Pero en síntesis y en este momento del mensaje, te recuerdo, Él nos ha escogido. Yo por eso puse en esa imagen de una vasija, ¿cierto? Porque somos como esas vasijas, estamos vacíos si Él no nos llena. Si no hay una llenura de Él, estamos vacíos.
Y fuimos diseñados, una vasija está diseñada no de adorno, una vasija está diseñada para ser llena, para cargar con algo. Y ese depósito especial con el que fuimos diseñados es el Espíritu Santo. Él ha decidido y nos formó y nos diseñó para que pudiéramos ser ese recipiente lleno de Él que manifiesta y da su poder, su conocimiento a los demás. Incluso en esa imagen que yo les coloqué, vemos una tinaja, una tinaja que llena a otra, y esa otra llena a la otra. Es el sentido de la vida cristiana, ¿cierto? Yo estoy tratando de llenar, de compartir lo que hay en mi vida, de lo que me llena, para que tú también, para que puedas hacer algo también así en tu vida y tú puedas llenar a otros, ¿cierto? A las otras personas. Y es lo que vemos en la dinámica de la célula, ¿cierto? Las personas que están liderando la célula son personas que son cercanas a nosotros, que nosotros compartimos, que le hemos llenado de conocimiento, de todas estas cosas que vienen de Dios, y a su vez estas personas están llenando y compartiendo a otros lo que Dios está haciendo. No, en el Evangelio, no, cuando en un, ¿cómo decirlo? Como en un grupo, el centro, el único que ora y hay sanidad, el único que hace los milagros es una persona, ahí esa reunión, esa religión o esa organización, lo que hay es una secta. La secta se caracteriza porque todo gira alrededor de un solo hombre. Ese es el que sana, el que dice, el que tiene la sabiduría. Pero en la comunidad cristiana no es así. Como dice la Escritura, existen los pastores, los profetas, los maestros, los evangelistas, los apóstoles. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo y que todos podamos cumplir la tarea que el Señor nos encomendó. ¿Y cuál es la tarea que el Señor nos encomendó? Que llenemos toda la tierra, ¿cierto? Con el conocimiento de la gloria de Dios, con su palabra, con que podamos conocer, que la gente pueda entender y conocer el mensaje de las buenas nuevas. Usted sabe, el Evangelio es buenas nuevas. Entonces, que puedan recibir el mensaje de las buenas nuevas, donde tú quieras que te encuentres. Ahora nosotros aquí estamos en Turbaco, Bolívar, pero tal vez las personas que me están escuchando en Canadá, en Estados Unidos, en Venezuela, no sé por qué siento ahora decir Argentina, en cualquier lugar donde nos estén sintonizando o nos estén viendo o vayan a ver este mensaje, es un lugar donde nosotros estamos tratando de que la gloria de Dios cubra y llene esos lugares. Amén. Lo mismo las células. Creo que una de las células, la célula de nuestro hermano Mauricio, también creo que va a iniciar con algunas personas en la Argentina, familia y eso. Entonces, qué bueno, imagínense. Nosotros llevando bendición a la casa de Mauricio iguales y ellos llevando bendición a la Argentina y a Venezuela y quién sabe hasta dónde, ¿cierto? Entonces, qué bendición que cada célula pueda comunicar, llenar, bendecir a otros, porque el Espíritu Santo está llevando y generando todos esos cambios. Ahora, el ser escogidos implica también santidad, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de santidad, que somos templo escogido, o sea, llamados a vivir en santidad como el Señor nos dice, no quiere decir que seamos perfectos, ¿cierto? Hay una cosa que se llama el proceso de santificación del creyente, que es el proceso en el que vamos siendo transformados y vamos dejando atrás cosas. Tenemos en la iglesia gente que está en procesos, que todavía no han sido perfeccionados en la ira, que no han sido perfeccionados con, no sé, las mentiras, su sexualidad, etcétera, etcétera. Y nosotros, hasta donde hemos podido entender, conocemos y entendemos que es así. Pero sabemos que el Espíritu, el que comenzó la buena obra en ellos, es fiel para completarla. Entonces yo no exijo perfección, no exijo, porque yo entiendo que el Señor está haciendo, y para eso es la iglesia, para que nos conectemos en un proceso en que vamos siendo transformados. Pero el que transforma no es la iglesia,
el que transforma es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿cómo no entender que Él nos ha escogido con un propósito especial? Y fíjate, por ejemplo, ahí en el capítulo 16, perdón, en el capítulo 6 de 1 Corintios, que yo te leía, no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por el Espíritu. Pero mira, ¿por qué dice Pablo eso? Mira lo que dice en el versículo 18. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. No se dan cuenta, y viene el versículo 19. O sea, ¿por qué? ¿Cómo conecta esto? Pablo les está hablando a los corintios, a la iglesia de Corinto, sobre el pecado sexual que todavía había dentro de las comunidades, ¿cierto? Dentro de esa comunidad. Y bueno, usted sabe, Corinto era una ciudad altamente pecaminosa, estaba el culto a una deidad por ser puerto, y la forma en que se le rendía culto a esa deidad y la forma como se ganaban adeptos y se ganaba el favor de todos los que llegaban en barco y todas esas cosas, era que, según los historiadores, había más de 2000 sacerdotisas de esta deidad. Y esas sacerdotisas, ¿cómo le rendían culto a su diosa? Prostituyéndose, acostándose con todos los que llegaban al puerto. Imagínate la dimensión del pecado que había en ese pueblo, en ese lugar. Y lógicamente la iglesia de Corinto, como toda la iglesia, a veces llega a todo lo que hay en la calle, ¿cierto? Y en la iglesia comienza o se produce ese cambio de transformación. Nosotros en la iglesia nuestra, aquí en Turbaco, llega gente con los problemas que hay en la sociedad de Turbaco, en la sociedad costeña, en la sociedad colombiana. Y llegan con esas culturas, con esas costumbres, pero el Espíritu Santo comienza a hacer su obra en ellas de transformación, ¿cierto? No soy yo. Si tú crees que yo transformo a las personas, estás equivocado. Es el Señor. Mi gran obligación, número 1, es dar testimonio, y número 2, enseñar lo que el Señor establece en su palabra. Y el Espíritu Santo, a través de todas estas dos herramientas, transformará tu corazón, tu vida y la de tu familia. Amén. Bueno, y ahora, como yo te decía, ¿qué implica la santidad? La santidad implica, en esa imagen, fíjate, hay una cadena y al final se va como desvaneciendo la cadena y comienza a salir como unos pájaros. Yo vi esa imagen y me impactó, porque por un lado, para la gente a veces hablar de santidad implica hablar de religiosidad, de culpa, ¿cierto? Tú tienes que hacer esto, y si no haces esto y esto, o sea, reglas de hombre. Pero lo que Dios nos ha llamado a vivir en la llenura del Espíritu Santo, eso lo muestra en Romanos, es una vida de libertad. Me gusta también cuando Pablo dice en Corintios, en el capítulo 2, versículo 3, 2 Corintios capítulo 3, versículo 19. Segunda de Corintios capítulo 3. Capítulo 3, versículo 17 dice: pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando hay una llenura del Espíritu Santo, entre las cosas que Dios genera en tu vida es precisamente libertad. ¿Y libertad por qué? Porque hay una revelación de la palabra de Dios. A mí me parece interesante, porque a veces nosotros leemos los versículos y no leemos el contexto, pero cuando leemos el contexto de lo que está hablando,
¿Por qué Pablo lanza esa expresión? El Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Mira, por ejemplo, desde el versículo 12 dice, ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció, y desde el día de hoy, cada vez que leen el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente, para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo le es quitado, pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, ¿cierto? Cuando uno lee el versículo aislado del contexto, no entiende o puede manipularlo, ¿cierto? Pero cuando nosotros leemos todo el contexto nos damos cuenta de lo que Pablo estaba hablando. Estaba hablando de ese velo, de ese bloqueo mental y espiritual que a veces tenemos aún leyendo la palabra, pero que no se nos revela, no podemos entender lo que el Señor dice, y por eso necesitamos que el Señor, que Él es el Espíritu, venga a nuestra vida y podamos vivir en libertad, sin máscara, ¿cierto? Sin velos. Una persona que vive todavía con máscaras es una persona que todavía no ha sido libre. Tiene que ponerse la máscara de la religiosidad, de la espiritualidad, de la seriedad, todas estas máscaras que a veces la gente o nos ponemos para aparentar lo que no somos. Pero cuando estamos en el Espíritu, no tenemos temor de aceptación de esto, de aquello, porque somos lo que somos y podemos ser aceptados como somos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, implica ser el templo, como somos propiedad de Él, implica que ya no somos de nosotros, no hacemos lo que nos da la gana, vivimos como nos da la gana, vivimos el Evangelio a nuestra manera, sino comenzamos a vivirlo como Él dice, ¿cierto? Yo he visto, es una de las mayores luchas, porque a veces los que conocen al Señor quieren vivir como ellos dicen, la manera que ellos dicen, vivir a mí no me parece, eso es como, no, a mí me parece como que eso es exagerado. Bueno, es lo que el Señor dice en su palabra, y tú tienes dos opciones, o seguirlo a Él, o seguir otro camino, ¿cierto? Incluso esa porción que leímos, ahora que estamos en este camino, Pablo dice, me gusta la expresión, dice, ya que estás en este nuevo camino que nos da tal confianza, ¿cierto? Andamos confiados en este nuevo camino. ¿Por qué? Porque sabemos que Él nos va a llevar a un buen lugar, al Padre. Y nos soltamos y morimos y podemos también dejar atrás, ¿cierto? Todo peso que nos agobia. Yo quiero invitarte, amigo, hermano que nos está escuchando, a que te decidas realmente a seguir a Jesús. ¿Me entiendes? Que dejes de un lado las críticas, los comentarios, tu propia sabiduría, que según la Biblia es necedad. Que dejes la necedad y dejes que el Señor realmente te guíe y te lleve. Amén. De hecho, Él nos ha dicho en Romanos que Él quiere guiarnos, ¿cierto? Él quiere guiarnos a toda la verdad. Ahora, ¿qué beneficio tengo? Ya entrando a la parte final, ¿qué beneficio tengo al ser templo del Señor? Bueno, número uno, podemos comenzar a vivir una vida nueva, ¿cierto? Tal vez la vida que has llevado con resentimientos, con desánimos, con derrotas, con vidas apartadas de Dios, son vidas que quieres dejar atrás. Bueno, yo te tengo una buena noticia, ¿cierto? Ahora, lleno del Espíritu Santo, ahora siguiendo a Jesús, puedes comenzar a experimentar una nueva vida. Y esa nueva vida implica que la vieja manera de vivir
o la vida que has estado llevando de tristeza, de angustia, puedes dejarla atrás. Y ahora que recibes a Jesús y que el Espíritu Santo comienza esa obra transformadora, comienzas a vivir una vida a plenitud, como el Señor quiere hacerlo. Ahora, quiero que leamos también Romanos, capítulo 8, versículos 15 al 17. Dice: ustedes no han recibido un espíritu que les esclavice al mundo, al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Mira el versículo 17, que así como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. O sea, todo esto está conectado. Somos, cuando él dice aquí que fuimos adoptados ¿por qué? Porque no éramos hijos de Dios, éramos criaturas de Dios. Pero cuando recibimos a Jesús, como dice en Juan en el capítulo 1, nos recibimos la potestad para convertirnos en hijos de Dios, pero hijos adoptados porque no somos judíos, ¿cierto? Fuimos adoptados por Él, convertidos en hijos. Y ahora recibimos este carácter de hijo adoptado y ahora, como dice ahí, podemos llamarlo a Él Abba Padre. O sea, papito Dios. Y bueno, no solamente eso, dice aquí en esta porción, y podemos recibir la herencia de Él, ¿cierto? Otro beneficio, como decíamos, es que ahora vamos a tener libertad. Podemos vivir libres, no con las ataduras del mundo, ¿cierto? Con las ataduras sexuales, por ejemplo, o las ataduras del licor. Cuando tú necesitas de alcohol para estar bien, para estar contento, tú eres esclavo del licor. Cuando tú necesitas de la sexualidad, de la pornografía, de todo lo que implica todo esto, para sentirte completo, para sentirte en paz, tú eres esclavo de eso. Cuando tú necesitas del trabajo para poderte sentir útil, para sentirte lleno, entonces tú eres esclavo del trabajo. Pero Dios no nos ha llamado a vivir una vida en esclavitud. Dios nos ha llamado a vivir una vida en libertad. Y esa vida en libertad la vivimos cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida. Ahora, también podemos, llenos del Espíritu Santo, podemos moverlos en los dones del Espíritu, ¿cierto? Como dice en 1 Corintios, en el capítulo 12, que dice, versículo 2, ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de manera diferente, pero el Espíritu de Dios quiere hacer la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A unos el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otros el Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otros el Espíritu le da la gran fe, le da también el don de la sanidad, a otro le da el de hacer milagros, a otro la capacidad de profetizar, y a alguien más le da la capacidad para discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o es de otro espíritu. Todo eso lo da el Espíritu Santo. Entonces, cuando Él llega, comienza a producir esto y se generan los dones, se activan los dones. Como dice ahí, para servicio, para servirnos para ayudarnos mutuamente.
Y otra cosa que ocurre es que comenzamos a dar el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16, dice, Dios ha dado capítulo 5, dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente en contra entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas, que es lo mismo que orgía, y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Acuérdate, él está hablando de que los hijos heredaremos, pero los que llevan este estilo de vida, conforme a la naturaleza pecaminosa, y aquí lo explica, porque no es el Espíritu Santo el que lo está guiando. Pero cuando el Espíritu Santo te está guiando, dice en el versículo 22, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Si tú examinas estos frutos del Espíritu Santo, o el fruto del Espíritu Santo, existe en tu vida, se da el amor, está viviendo una vida en paz, una vida alegre, una vida bondadosa. Si no se está generando eso en tu vida, necesitas la llenura del Espíritu Santo. Necesitas de Él. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que le digas: Señor, yo he vivido una vida como no te agrada. Yo deseo vivir una vida conforme al Espíritu Santo. Quiero vivir una vida que transforme no solamente mi estilo de vida, sino el de mi familia, el de mi iglesia, el de mi comunidad. Y para eso quiero arrepentirme hoy de mis pecados. Te invito, ahí donde estás, dile: Señor, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Me arrepiento de mis fallas, Señor. He vivido conforme a mi naturaleza pecaminosa, en celos, contiendas, furias, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones. Pero hoy quiero comenzar a caminar guiado por tu Espíritu Santo, Señor. Llena mi vida con tu presencia. Llena mi vida con tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero, amados, en esta hora pedirte, ahí donde tú estás, levanta tus manos y dile: Señor, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Señor, bautiza, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Bautiza. Señor, comienza a generar en mis hermanos, en los que están sintonizando, en los que están recibiendo, se está generando, comenzando a generar paz, amor. Estabas viviendo en turbulencia, con muchos conflictos internos, pero en esta hora, en el nombre de Jesús, recibe paz, recibe paz. Esos pensamientos también que están generando confusión, contiendas, se van en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo comienza a traer paz a tu vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay un fruto también, que es el amor, y no solamente el amor hacia los demás.
Quiero orar porque en esta hora siento que hay personas que incluso no se aman a sí mismos, se rechazan lo que son, lo que hacen, se avergüenzan de lo que hacen. En el nombre de Jesús, sé libre de ese espíritu, de esa actitud de rechazo por sí mismo, por ti mismo, en el nombre de Jesús. Recibe la sanidad en tu corazón. Comienza a recibir lo que el Padre está dándote y haciendo de ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gente que ha perdido el deseo de vivir, pero hoy recibe el gozo de la salvación. Y cuando tú recibes el gozo de la salvación, un deseo que viene a tu corazón es comenzar a compartirle a los demás lo que el Señor está haciendo. Señor, en esta hora, genera el deseo de cambio, de transformación en la vida de los que me están escuchando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y vamos a escuchar un testimonio de unos amados hermanos o una familia que amamos mucho. Una familia, como decimos, no son perfectos, pero como estamos compartiendo, el Espíritu Santo ha transformado muchas cosas en ellos. Y no solamente en los papitos, sino también en los hijos. Y vamos a escuchar el testimonio también de lo que para ellos ha sido la escuela dominical o la escuela que recibimos a las 5 de la tarde. Vamos a escuchar